Hola, muy buenas. Durante un tiempo, desde hace medio siglo, se hablaba de un concepto, el de ayuda al desarrollo. Simplificando, se trata que los países ricos destinen una parte de su riqueza a los países pobres. Y se puso una cifra, el 0,7% del PNB, algo así como el PIB, luego lo explicamos. Bueno, pues que el 0,7% de la riqueza de los países ricos fuesen a los países pobres. Como si fuese algo suficiente para que pudiera haber cambios en los países pobres. Por cierto, esto ahora sería una ayuda increíble precisamente para esos países pobres para salir de la crisis generada por la pandemia. Así que hoy en Simple Política, ¿qué ha pasado con ese 0,7%? ¿Se está cumpliendo? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. En tiempos como esta pandemia que nos ha dejado clara la desigualdad entre países pobres y ricos, especialmente en términos de vacunación, vuelve a la memoria algo que oficialmente se materializó en 1980. Ese año, en la Asamblea General de Naciones Unidas, las naciones acordaron una asistencia para el desarrollo, lo que a día de hoy se conoce como Ayuda Oficial al Desarrollo, lo veréis a veces en las siglas AOD. En esa asamblea de 1980, repito, se aprobó que dicha ayuda fuese del 0,7 del Producto Nacional Bruto, que se diferencia del PIB, del PIB, porque el nacional habla de la riqueza de tus empresas y ciudadanos, vivan o no en tu propio país. Pero bueno, vamos a dejar este detalle fuera, simplifiquemos, 0,7% de la riqueza que debía aportarse cada año para que el Banco Mundial y las organizaciones específicas de Naciones Unidas enviasen ese dinero, gestionasen ese dinero para los países con necesidades de desarrollo. Claro, si lo pensáis, esa ayuda, os lo decía en la introducción, ahora sería bastante importante. No solo por comprar vacunas, que se supone que los países ricos tienen esa iniciativa COVAX con las que te podrían salir gratis, sino que esa ayuda tú, como país en desarrollo, podrías invertirla en infraestructuras, en otros proyectos que tanto a corto como a largo plazo te ayuden a salir de la crisis. Hemos de pensar que en países, ya no digo del tercer mundo, sino simplemente un escalón económico por debajo de la Europa occidental, pues cuestiones como los ERTE, que han sido esenciales estos meses en España, pues esas cosas no existen, no son posibles, no hay una partida económica que lo haga posible. No hablemos de otros derechos laborales, de incrementar el nivel educativo, las posibilidades de futuro, creación de empleo, etc. Claro, la cuestión es, ahora mismo esa ayuda al desarrollo sería buenísima para incrementar las posibilidades de estos países. Bueno, pues entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con ese 0,7%? Repito, es un compromiso firmado, no una promesa, no un discurso político, es un compromiso que se firmó en 1980. Es algo a los que los propios países se obligaron a hacer. Se calcula que esa ayuda llega a 130 países, así que imaginad cuánta gente puede beneficiarse de la misma. La cuestión es, ¿qué está pasando con ese 0,7? ¿Se está llegando? ¿No? ¿Hay países que se han subido al carro? ¿Países que no? ¿Qué pasa? Bueno, la mala noticia para los países en desarrollo es que esa promesa, ese compromiso, nunca se llegó a cumplir del todo. Nunca, ni desde el primer día. Es cierto, todos los países contribuyen año a año. Es cierto, nadie se ha bajado del carro. Pero ni de lejos se llega al 0,7% del PNB de la riqueza. Los únicos que han alcanzado e incluso a veces han superado esta mágica cifra del 0,7 son Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia. Ya está. Son los únicos que han llegado o superado ese 0,7% para ayuda al desarrollo. ¿Dónde está el resto de países? Bueno, pues si hacemos una media, están alrededor del 0,3%. Es decir, menos de la mitad. En la actualidad, aportan menos de la mitad. Los países aportan menos de la mitad de lo que prometieron. Según ha calculado Intermon Oxfam, los países ricos deben 5 billones, con B de Barcelona, 5 billones de euros en ayuda al desarrollo. Hablan de deuda porque, en realidad, lo acabo de decir, es un compromiso firmado. Por tanto, hablan, digámoslo así, con propiedad si dicen deuda.
Desde Intermón Oxfam ponen el acento precisamente en lo que yo os decía antes. La ayuda al desarrollo siempre es importante, pero no te quiero ni contar para luchar contra una pandemia y sus consecuencias. Es que imaginaros que mañana todos los países de repente se pusiesen al día y donasen el 0,7% del PNB. Sería dar más del doble de lo que se está dando ahora mismo. Más del doble. Imaginaros lo que se podría hacer con ese dinero. Hasta ahora, con las ayudas al nivel actual, se han financiado programas de salud para luchar contra el SIDA, la malaria y otras enfermedades, pues que calculan que han salvado la vida a casi 30 millones de personas. Tenemos también a más de 34 millones de niños y niñas que han podido ir a la escuela gracias a esas ayudas, y eso solo por hablar de educación y sanidad. Imaginaros si se donase, si se aportase más dinero a otras cuestiones. Bueno, ya todo esto, España. ¿Qué tal está España en esto? ¿Cómo estamos? Bueno, pues no demasiado bien. Siempre España se ha mantenido por debajo del 0,7% e incluso en 1994, algunos quizá que me oigan recordarán, movilizaciones, manifestaciones, precisamente pidiendo al gobierno de entonces, que era del PSOE de Felipe González, que se pusiese las pilas, que se pusiese ya con ese 0,7%, que España cumpliese ese 0,7%. Algo que ya os digo, nunca ha ocurrido. ¿Cuándo ha estado España más cerca de cumplir ese 0,7%? Pues lo ha estado con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2009 llegó a aportar un 0,46% del PNB español ayuda al desarrollo. 0,46% ha sido lo más cerca que hemos estado. Fue en 2009 y a partir de ahí la historia ya la conocéis. Primero llega la crisis, luego llega el gobierno conservador de Mariano Rajoy, y es que con Rajoy la aportación ha ido bajando, fue bajando año a año, hasta llegar al punto más bajo en 2015, cuando España solo aportó el 0,12%, 0,12% del PNB. Con la llegada de Pedro Sánchez, la aportación ha ido subiendo. Se situó en el 0,21 en 2019, muy lejos del 0,7, pero ya era una subida, 0,21 en 2019, y el gobierno socialista se comprometió para este 2021, ya gobierno en coalición, a llegar al 0,5%. Pero como veis, incluso está por ver hasta qué punto se cumple este compromiso, pero es que, si os fijáis, seguimos por debajo. Es decir, incluso ese 0,5 que parece, madre mía, es de récord, está por debajo del 0,7 del PNB que en principio deberían aportar todos los países. Y por supuesto seguimos en esa media del 0,3% del resto de países. Por cierto, una curiosidad. España se comprometió con este 0,7 en 1991, bastante más tarde de cuando se firmó ese acuerdo en Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues que hasta unos años antes de ese 1991, España era considerada como un país en vías de desarrollo, así que más que un donante, era visto casi como un posible receptor. Pero la cuestión es que en 1991 se comprometió España a ese 0,7, en el 94 manifestaciones con la población española pidiendo al gobierno que realmente lo cumpliésemos, y nunca ha sido así. Lo más cerca, como digo, 2009, con el gobierno de Rajoy baja a cifras ridículas la aportación a ayuda al desarrollo. Parece que Pedro Sánchez las quiere incrementar, pero ya os digo que España sigue lejos de ese 0,7% que ahora, con el tema de la pandemia y de la recuperación de la pandemia, sería tan importante para estos países. ¿Y tú qué piensas sobre este tema? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Crees que debemos ponernos con el 0,7 de ayuda al desarrollo? Y sobre todo, ¿de dónde sacar el dinero? ¿De dónde sacarías el dinero que hace falta para llegar al 0,7? Ya sabéis que podéis opinar comentando el podcast, haciéndolo en nuestra página web o también en nuestro Twitter.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.